Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. La salud mental es un problema de salud pública, es un reto, un desafío desde el punto de vista de la salud pública, pero es un tema del que no se habla lo suficiente. Y es por ello que en Perú 21 hemos creado un espacio para abordar este tema. A partir de los martes vamos a tener en nuestro diario la columna Primeros Auxilios Psicológicos, Salud Mental y Prevención del Suicidio, que va a estar a cargo de Álvaro Valdivia Pareja, psicólogo clínico que hoy nos acompaña. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Lo primero que quisiera preguntarte es precisamente por este tema. ¿Por qué no hablamos de manera más fluida, más abierta sobre la salud mental y más específicamente del suicidio? Pues yo creo que hay varias causas, ¿no? Como comentábamos hace un momento, me parece que a veces no hablamos por temor, porque no sabemos cómo llevar la conversación, quizá no nos imaginamos qué podríamos preguntar que la persona no lo va a tomar mal, o quizá no estamos preparados para una respuesta. Si nos dice alguien, por ejemplo, que tiene ataques de pánico, que tiene problemas alimenticios, que tiene ideas suicidas, muchas veces podemos tener temor a qué cosa le vamos a responder y también mucha vergüenza y mucha estigmatización, porque muchas veces los problemas de salud mental son incomprendidos y eso hace que nos quedemos callados, que no hablemos y no busquemos ayuda. Entonces, parte del espacio principal es visibilizar aquello que puede haber sido considerado como un tabú o como algo que no se debería decir, y sí decirlo de una forma responsable, de una forma empática y con el objetivo de brindar educación. ¿Qué tan grande es el problema del suicidio en nuestro país? En general, el problema del suicidio es gigante, ¿no? Si hablamos de estadísticas a nivel primero mundial, usualmente tenemos en los reportes de la OMS un promedio de entre 800.000 y 1 millón de personas que fallecen por suicidio. Al año. Al año. En todo el mundo. En todo el mundo, y 10 millones de personas que lo intentan. Increíble. Es súper grande. En nuestro país, el año pasado, el Ministerio de Salud dio algunas cuantas cifras que yo creo que, digamos, no sé si son de todo el país, me parece que sí, y había 1890, me parece, personas que habían intentado suicidarse. Ahora, en nuestro país, quienes registran los intentos de suicidio y los fallecimientos por suicidio son diferentes lugares, ¿no? Hospitales psiquiátricos, los centros de salud, morgue, los familiares que también lo reportan. Hay como diferentes fuentes de información. Ajá. O sea que al día son unas 6 personas, que si ese número es correcto, que intentan suicidarse. La verdad que es un problema que no está visibilizado, ¿no? O sea, incluso en el discurso de la salud pública no se suele hablar. ¿Y el Estado qué tanto está haciendo en ese frente en Perú? Pues yo creo que están haciendo bastante, ¿no? Tienen toda la propuesta de los centros de salud comunitario. Existe, por ejemplo, un programa de prevención del suicidio que sigue los lineamientos de la OMS. Y información hay, profesionales que trabajan súper bien en el sector, tanto público como privado, también existen. Pero también hay que tener una correcta capacitación y justamente hablar del tema, ¿no? Porque si no hay una apertura, es más difícil poderlo manejar. Y sobre el tema de la capacitación, conversábamos sobre ser suicidólogo, ¿no? Yo no sabía ni siquiera que existía esa especialización y tú me decías que tú eres el primer suicidólogo, digamos, formalmente entrenado como tal en el Perú. Es increíble. No, en Perú no hay una universidad que ofrezca esta especialización. No, digamos, colegas que atienden pacientes suicidas, que en la experiencia clínica hagan suicidología, tenemos, definitivamente. Lo que yo tengo, claro, que te comentaba un poco, es el grado académico de la maestría, ¿no? En el área de salud pública, en la especialidad específica de suicidología y prevención del suicidio. ¿Y cómo definirías lo que hace un suicidólogo? Lo que hace un suicidólogo básicamente es trabajar en 4 líneas de, voy a repetir, de trabajo con respecto a la prevención del suicidio y del apoyo en el duelo en personas que han vivido la experiencia de perder a alguien por suicidio, ¿no? Es, primero, lo más importante, que es la prevención, ese es el primer punto. El segundo es la intervención terapéutica. Lo tercero es la capacitación a otros profesionales. Y lo cuarto es la investigación. Esas son las 4 líneas de acción que se hacen. Y a lo que me preguntabas hace un momento, las universidades del Perú no tienen, por lo menos de lo que yo sé hasta ahora, ningún programa de maestría específica sobre suicidología y prevención del suicidio. Es algo que necesitamos, definitivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, dicto sí un curso electivo para una facultad de psicología de pregrado, que es la única que yo conozco, pero necesitaríamos más, definitivamente. Ahora, sobre el tema de prevención, que es esta primera rama que mencionaste, ¿cómo podemos identificar a alguien, o sea, a nivel familiar o en nuestra comunidad,
porque normalmente el suicidio salta a la vista cuando se comete el intento, ¿no? Ujú. Pero ¿hay manera de identificar antes de que suceda o se cometa el intento? ¿Hay manera de identificar que alguien ya nos está dando señales de que eso es un escenario posible? Por supuesto que sí. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos entrenamientos para personas que quieren ayudar, lo primero que les decimos es que el suicidio es una de las muertes más prevenibles. Es mucho menos difícil de lo que uno se imagina. Pero antes de identificar, nosotros tenemos que tener la apertura para poder darnos cuenta, para poder empatizar y para, en base a nuestra propia disposición, recién identificar señales de alerta. Y hay un montón de señales de alerta que uno Sí, me puede imagino que es ver. un tema complejo, pero si tuvieras Sí. que decir algunos elementos recurrentes que se presentan, ¿cuáles serían estos? Pues, por ejemplo, personas que tienen cambios bruscos en el estado de ánimo, retraimiento, personas que a veces tengan actos de finalización, por ejemplo, que dejen una nota o que de pronto paguen todas sus deudas, como que te dan a entender que algo fuera a suceder, problemas psiquiátricos definitivamente, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad, ¿no? Entre otras. Y también características como socioculturales, ¿no? Hay muchos estudios, por ejemplo, que ven que existe mayor predisposición en personas que, por ejemplo, son migrantes y no son bien recibidas en el lugar en el cual van, o pérdidas traumáticas de dinero también. Hay bastantes factores de riesgo que son fácilmente identificables. Este año hubo un suicidio icónico realmente, que fue el del presidente Alan García, digamos. Escenarios de este tipo, de alguna manera, podrían tener un efecto de demostración, que de alguna manera alguien que vea esto, de alguna manera lo considere. O sea, puede haber casos, digamos, emblemáticos, ejercer una influencia negativa en algunas personas que estén quizás considerando el suicidio. No solamente casos emblemáticos, en general todo lo que sea mediático. O sea, la respuesta es así como un rotundo sí. Tanto lo que dicen las investigaciones como lo que pasa en la vida real. El día que falleció Alan García, nosotros en el centro recibimos un montón de personas que estaban en crisis, porque estaban revictimizadas por la forma como los medios también habían publicado la nota. Entonces, lo que dicen las investigaciones, por ejemplo, es en general, cuando hay un suicidio mediático, sobre todo prensa escrita, que es bien interesante, escrita física, ni siquiera virtual, y en el caso de celebridades en adolescencia hay mucho contagio también. Por eso la forma como los medios narran estos acontecimientos tiene que ser súper responsable y tiene que seguir las pautas de la OMS también. ¿Y cómo es una manera responsable de abordar este tema? No indicar la forma como ocurrió, no colocarlo en una portada, no hacer morbo, no mostrar imágenes que sean que hieran susceptibilidades, creo que dicen, ¿no? O sea, que no afecte a otras personas, no generar un debate acerca de si fue algo positivo o negativo, valiente o cobarde, porque es irrelevante, mantenerlo como algo sobrio, sobre todo por respeto a la familia, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Y hay algunos grupos poblacionales, por características demográficas, de género, de edad, nivel socioeconómico, que sean más propensos a cometer un suicidio? Sí. Por ejemplo, lo que te comentaba de los migrantes, las personas de la comunidad LGTBI, las personas que consumen alcohol, sobre todo el alcohol es un factor de riesgo súper grave, aquellos quienes han tenido un intento previo o quienes, como yo, por ejemplo, hemos vivido la experiencia de perder a alguien por suicidio, que es parte de la razón por la cual hago yo ese trabajo. Quienes hemos perdido a una persona cercana o hemos vivido un intento de alguien, en mi caso no sucedió, por ejemplo, pero en muchas personas sí suele suceder que pueden tener ideas suicidas también. Y luego de cometido, o tratado de cometer un suicidio, una persona puede luego reinsertarse totalmente, de manera totalmente normal en la vida y pasar esa página, no volver a intentar. Por supuesto que sí. Con un buen tratamiento profesional y con apoyo de personas que te quieren, por supuesto que sí. Sí. ¿Qué es lo que, si tuvieras que decir qué es lo que busca una persona al cometer un suicidio? ¿Es acabar con un problema? ¿Es mandar un mensaje? ¿Cuál es la finalidad? Esa es una muy buena pregunta que de repente serviría a todos también un poco para ligarlo con la columna, ¿no? Porque parte del objetivo es justamente hacer esta psicoeducación. Yo te diría que la única etiqueta, si quieres, que se puede utilizar es el sufrimiento. Porque muchas veces pensamos, está tratando de llamar la atención, está tratando de decirnos algo. En general, las personas que sufren mucho, en algún momento de su vida creen que no tienen otra forma de sacarse el sufrimiento. Y lo que quieren muchas veces, por no decir todas, no es el hecho de morir, es no seguir sufriendo. Entonces, por eso el apoyo es tan importante. Entonces, la respuesta puntual es esa, es no sufrir más, ¿no? Y lo que vemos nosotros pueden ser muchas cosas, pero a quien tenemos que escuchar es a la persona que lo vive. Si en una familia los padres o hermanos se identifican, o amigos, ¿no? Identifican que hay una persona que
está en una situación de riesgo porque exhibe algunos de los rasgos como los que has comentado, ¿qué debiera hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿A dónde acudir? ¿Se debe hablar directamente con la persona? ¿A dónde ir? Primero, como familia, acercarte, mostrar empatía, escuchar sin juzgar, entender lo que la persona te está diciendo sin necesariamente pensar en nuestras propias ideas preconcebidas, ofrecer esperanza, porque el apoyo y el amor es muy importante, y a la par, inmediatamente buscar apoyo profesional si es que tiene la posibilidad en un lugar del sector privado o un centro psiquiátrico o cualquier lugar donde haya un profesional de salud mental que lo pueda ayudar. Bien, Álvaro, entonces todos los martes en Perú 21 va la columna Primeros auxilios psicológicos, salud mental y prevención del suicidio. Muchas gracias por nosotros y bienvenido al equipo de Perú 21. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Gracias. Álvaro Valdivia, psicólogo clínico y suicidólogo, quien todos los martes nos estará trayendo su columna sobre este tema sumamente relevante y de interés público. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.